Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video, a esta tercera parte de 150 preguntas y respuestas para el examen de conducir en Buenos Aires y Cava. Y antes que nada le dejo esta aclaratoria, muy importante, por favor léanla. Y les recomiendo descargar las siguientes guías de estudios para los exámenes práctico y teórico. Ahora sí, empecemos con las preguntas. 101. ¿De qué color es la cartelería de permitir estacionar? Por supuesto, esta no es la imagen oficial, pero será de color azul. 102. Determine qué indica la señal que a continuación se presenta. Vientos fuertes laterales. 103. En esta intersección, ¿qué vehículo pasa en primer lugar? El automóvil rojo. 104. ¿Cuál de las tres señales indica que la ruta es nacional? La opción B. 105. Esta señal indica que ha finalizado. Tercera opción, una prohibición anterior. 106. Entre los efectos que produce el alcohol en el conductor se encuentra incorrecta apreciación de distancias y velocidades. 107. Un triángulo pintado en la calzada, ¿qué significa? La prioridad de paso en el cruce. 108. En una zona urbana, ¿cuándo es obligatorio llevar encendidas las luces de un vehículo? ¿Cuáles debemos utilizar? Las luces de posición y las bajas. 109. Con carácter general, ¿qué vehículo tiene prioridad de paso en una pendiente? Muy importante. Los vehículos que ascienden sobre los vehículos que descienden. 110. ¿Cuál es la velocidad máxima permitida en autopista según la ley 24.449? 130 km por hora. 111. Como norma general, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en autopista en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Muy importante estas dos preguntas. 100 km por hora. 112. En caso de niebla, ¿es mejor parar en la banquina? Nunca. Si no hay otra posibilidad, debe alejarse lo más posible de la calzada y de la banquina. 113. Antes de iniciar un giro, ¿a qué distancia mínima del cruce debe estar ubicado el vehículo sobre el carril más próximo al cordón del lado que va a doblar? 30 metros. 114. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Contramano. 115. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Puente angosto. 116. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Inicio de doble circulación. 117. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Altura limitada máxima 4 metros. 118. Determina que indica la señal que a continuación se presenta. Limitación de ancho. 119. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Estrechamiento a una mano. 120. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Calzada resbaladiza. 121. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Zona de derrumbes. 122. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Proyección de piedras. Ojo con esta imagen y la anterior, son un poco parecidas. 123. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Cruce de peatones. 124. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Curva cerrada. 125. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Puesto de control. 126. Determine que indica la señal que a continuación se presenta. Túnel. 127. ¿Qué distancia debe dejarse entre el cordón de la vereda y el vehículo al estacionar paralela al mismo? 20 centímetros. 128. En un automóvil, ¿cuál es la profundidad mínima que debe tener el dibujo de las cubiertas? 1,6 milímetros.
129. Para advertir a otros conductores que va a realizar una maniobra con su vehículo, preferentemente lo hará con la señalización luminosa del vehículo. 130. Usted observa que una ambulancia se aproxima con las luces especiales encendidas. ¿Debe facilitarle el paso? No, porque solo advierten de su presencia, pero no significa que estén realizando un servicio urgente. 131. La ley 2148 establece como norma general que en las avenidas de doble sentido de circulación está prohibido estacionar vehículos junto a ambas aceras los días hábiles entre las 7 y las 21 horas. 132. La ley 2148 establece como norma general que en las avenidas con sentido único de circulación está prohibido estacionar vehículos junto a la acera izquierda los días hábiles de 7 a 21 horas. 133. La ley 2148 establece como norma general que en las calles con sentido único de circulación está prohibido estacionar vehículos junto a la acera izquierda todos los días durante las 24 horas. 134. La ley 2148 establece como norma general la prohibición de detenerse en doble fila, excepto como detención previa a la maniobra de estacionamiento. 135. Todo usuario en la vía pública debe, como premisa básica, asumir la obligación de no generar peligro innecesario. 136. En materia de responsabilidad penal, puede esta transferirse de una persona, por ejemplo, el conductor del vehículo que provoca el accidente, a otra, por ejemplo, el dueño del vehículo. No, estimados, porque la responsabilidad penal es intransferible. 137. Ante la presencia de bancos de niebla y a fin de reducir riesgos, ¿qué es lo que se recomienda? Conducir con ambas manos en el volante, reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y utilizar las luces del vehículo correspondientes. 138. ¿Cómo se debe dejar un vehículo durante el estacionamiento en un terreno sin pendiente? Con el motor detenido y sin cambio. 139. Está permitido estacionar el vehículo sobre la acera, vereda, para bajar o abrir o cerrar el acceso a un garaje. No, estimados, no está permitido dejarlo sobre la acera o la vereda. 140. ¿A qué distancia deben colocarse las balizas o triángulos de seguridad? 40 metros. Igualmente les recomiendo verificar la guía dependiendo de las provincias donde vayan a presentar, ya que en algunas aparece 30 metros. El vehículo que circule por el carril obligatorio para tránsito lento, ¿puede abandonarlo para adelantar a otro más lento? Sí, siempre que se respete las velocidades establecidas en las señales. 142. ¿A qué distancia deben colocarse las balizas o triángulos de seguridad durante lluvias? 60 metros. 143. Al pretender abandonar una autopista o semiautopista, ¿cuándo debe reducirse la velocidad? Cuando se haya entrado al carril de desaceleración. Me disculpan la pronunciación. Me enredé. 144. ¿Debe usted ceder el paso a una fila de escolares que circula por la calzada? Sí, estimados, siempre. 145. ¿Cuál es la velocidad mínima permitida en las calles? 20 km por hora. 146. ¿Qué nos indica un semáforo encendido solamente en la luz roja y de manera intermitente? Que el semáforo está funcionando parcialmente y que nos aproximamos a un cruce peligroso, debiendo detener la marcha y reiniciándola solo cuando se observe que no hay riesgo para continuar. 147. ¿Cuál es la velocidad mínima permitida en las avenidas? 30 km por hora. 148. ¿Qué requisitos debe reunir una vía de circulación, a diferencia de una autopista, para ser considerada una semi-autopista o autovía? Tener cruces de nivel. 149. En caso de barrera baja, ¿a qué distancia de ella se debe detener el vehículo si no hay línea de pare que lo indique? 5 metros. 150. ¿Qué requisito básico debe reunir una vía de circulación para ser considerada una autopista? No tener cruces de nivel con otras vías. Y bueno, estimados, esto es todo. Espero que esta sencilla explicación les sea útil
Por favor, si el video les es útil y les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal y compartan el video para que esta información llegue a más personas. Muchas gracias.